Pues son las 7 en punto, según nuestros relojes de la computadora, así que podemos dar inicio a esta increíble sesión de Noche de Museos, como todos los últimos miércoles de cada mes. Así que vamos a iniciar, no sin antes recordarle al público que esta sesión queda grabada en nuestras dos plataformas, tanto de Facebook como de YouTube de la Keile, como en Facebook en la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Y también quiero recordarles que tenemos habilitado el chat y preguntas y respuestas para que puedan escribir los comentarios o preguntas o dudas que tengan, así como en Facebook también leeré todo al final de la sesión. Tenemos un invitado de lujo que Mónica va a presentar. De todas maneras, yo te doy la bienvenida, Luis. Bienvenido a esta plataforma. Y pues los dejo en la voz y cara de Mónica Unikel, como siempre. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Hola Anita, gracias a todos por conectarse. Una noche más virtual, no puede ser que sigamos aquí, pero por otro lado, pues si lo hiciéramos allá, no sé cuánta gente de la que hoy nos está viendo estaría en el centro histórico, entonces tiene sus virtudes esto de la virtualidad en las tardes lluviosas y hoy va a ser de veras una tarde muy especial. Quiero decirles que cuando hablé con Luis para ver si nos hacía favor de darnos una sesión de Noche de Museos, me mandó sus propuestas y estuvo muy complicado decidir. Había de todo lo que se les pueda ocurrir, todo relacionado con la historia judía. Y yo dije, no, pues casi un volado, porque todos eran temas fascinantes. Entonces, bueno, yo quiero creer que hoy va a ser el primero de varios, porque Luis tiene tanto que ofrecer. Además, les va a encantar a los que no lo conozcan cómo es su modo, es tan ligero, tan sabroso, tan antisolemne. No sé, nos hemos conectado muy lindo Luis y yo, y de veras es algo que yo agradezco muchísimo. Y quiero leerles su trayectoria en un súper resumen, porque Luis, así como lo ven que está chiquito, ya ha ido andando un camino bastante largo en el camino del conocimiento, que a mí me impresiona. Y bueno, esto es un poco de lo que sabemos de él. Es doctor en Historia del Arte, maestro en Historia del Arte con orientación en estudios curatoriales, licenciado en Historia y técnico en Restauración por la UNAM. También es maestro en estudios judaicos por la Universidad Hebraica. Es autor del libro Una catedral bajo tierra, creador, director y actor del primer espectáculo de comedia histórica en México, Las Meninas. Ha trabajado en la restauración y la conservación de la pintura mural de la primera catedral de la Ciudad de México en 2005, en la valoración del Acta de Independencia del Imperio Mexicano en el Archivo General de la Nación y en proyectos de restauración y curaduría como Murano, El Camino del Vidrio, El Esplendor de la Plata y Tradiciones Cerámicas dentro del Museo Franz Mayer. Es fundador y director académico del Taller de Historia en la Ciudad de México y profesor de Historia, Iconografía, Arte Religioso e Historia del Arte en dicha institución. Se llama Historia CDMX, en la Universidad La Salle, en el Centro de Estudios Casalam y en la Universidad Hebraica. Bueno, sin más, Luis, por favor, arráncate con todo lo que tienes para compartirnos. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias a la Keile, gracias a la Sinagoga Histórica y gracias a ti por haberme invitado y también al Gobierno de la Ciudad de México, a las Noches de Museos. Gracias a todas las personas que hacen posible un poco de que no nos matemos entre nosotros en nuestras casas, ¿no? Y de que podamos tener bastante información, cápsulas entretenidas, interesantes temas y demás. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a todas las personas por la invitación. Y yo hoy les voy a hablar de un tema que está bastante ahorita de moda por la cuestión de los 500 años de la conquista de México, los 500 años del surgimiento de la Nueva España, y les voy a hablar principalmente del papel de las mujeres dentro del criptojudaísmo novohispano. Esta plática, como bien lo dijo Mónica, fue como el resultado de varias propuestas y como un volado y demás, pero bueno, ojalá y por supuesto que sí, yo encantado de que me inviten a hablar. A mí me encanta el chisme y me encanta hablar
hablar y me encanta contar las cosas, ¿no? Y qué mejor que hacerlo en compañía de tan amable público. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. La sesión de hoy la divido en varias partes. La primera es una parte introductoria sobre qué es la expulsión de los judíos de Sefarad, que me voy a ir realmente muy breve porque si me clavo mucho en ese tema, no vamos a acabar, ¿no? La otra parte es la propuesta de la visión de las mujeres cultas dentro de los siglos XIV, XV y XVI, que es bastante interesante para hablar del papel de las mujeres. Y esa es como la primera parte de la sesión. La segunda parte de la sesión la voy a dedicar a los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos de las diferentes mujeres que fueron importantes, de las cuales tenemos el registro histórico, y varios de nuestros investigadores más afamados que han investigado y se han hecho investigaciones, artículos, tesis y demás alrededor de estas figuras de estas mujeres. Entonces, realmente lo que yo les voy a dar es solamente una recopilación de la información que otros grandes investigadores han hecho por su parte, y de esta manera vamos a ir armando un collage del papel de las mujeres dentro del criptojudaísmo. ¿Ok? Bueno, pues comencemos. ¿Cuáles son los conceptos históricos para entender la influencia femenina dentro del criptojudaísmo novohispano? Bueno, primero hay que definir criptojudaísmo. ¿Qué es el criptojudaísmo? Es toda la manifestación de religiosidad y cultura judía que se dieron en las tierras hispanoamericanas después bueno, un poquito antes, pero principalmente después de 1492, que es el año de la expulsión de los judíos de España, la reconquista llamada así por la historiografía española católica cristiana, con la caída de Granada y también el descubrimiento de América. Como todos ustedes saben, o seguramente algunos de ustedes medio tienen la idea, cuando Isabel la Católica y Fernando de Aragón juntan coronas y se crea la concepción de los reinos hispánicos, que eventualmente se transformará en lo que hoy conocemos como España, una serie de población muchísima población judía va a salir de España, de Sefarad, y se va a regar por todo el mundo. De acuerdo a las investigaciones más importantes, muchísima gente se va para el mundo árabe, el norte de África. La minoría económica e intelectual se va a ir a Portugal y de allí pasará eventualmente a Ámsterdam, creando una comunidad muy importante. Y otros se irán también, no menos importantes, otras comunidades, principalmente aragonesas, se van a ir hacia la zona de Italia, Nápoles, Sicilia y demás. Y qué decir de mucha otra gente también que se fue al Imperio Otomano. Pero muy poca gente, al parecer, se va a quedar convertida en España. ¿Cuáles son las características para que la gente se quedara en España y no tuviera esa necesidad de salir con sus triques, con sus animales, con sus cosas en general? Bueno, el pequeño contrato, la letra chiquita, que realmente pues no era tan chiquita, era convertirse al catolicismo de manera fervorosa. Y entonces tuvimos como fenómeno una serie de familias de todos los estatus sociales, principalmente los estatus más acomodados, que se transformaron al catolicismo y de ahí se partieron en dos grupos de conversos, vamos a llamarle así. Ese es el término histórico que manejamos. Estos conversos van a ser del tipo A y del tipo B. Así como le explica bastante bien la doctora Alice Gochman, que ella analiza cómo muchos de estos, la verdad es que sí se convirtieron en católicos, muy, pero muy católicos, y sí aceptaron la fe cristiana, y sí, de verdad, olvidaron sus tradiciones judías y su lenguaje, que era el ladino y demás. Algunas tradiciones se mantuvieron, pero sin afán de traicionar la nueva fe cristiana católica. Pero hubo una parte que con los estudios actuales se ha ido descubriendo que es cada vez un poco más llena, un poco más nutrida, esa sería la palabra, de una serie de nuevos cristianos o conversos al cristianismo que decían, sí, soy muy católico, y realmente seguían manteniendo tradiciones judías en relación a ritos de nacimiento, ritos de boda, ritos mortuorios y una serie de condiciones alágicas, ¿no? Me refiero a seguir las leyes del kashrut, a seguir las leyes del sinuit, que es un poco la dieta kosher y las leyes del decoro. Todas estas poblaciones se disfrazaron, por así decirlo, de cristianos y pudieron ir y venir entre España, lo que hoy llamamos España, y lo que hoy llamamos Portugal, y no tener bastante mayor problema. Y cuando se empieza a colonizar el Nuevo Mundo, la América española,
¡zas! Todas estas familias se lanzan eventualmente hacia las diferentes posesiones de América española. ¿A qué me refiero? A los tres grandes virreinatos originalmente en un siglo XVI: Virreinato de la Nueva España, Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato del Pirú o del Perú y la Capitanía de Santiago, que posteriormente se transformaría en el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, todas estas familias van a ir avanzando, ¿ok?, hacia el mundo americano y van a traer consigo sus tradiciones, ritos, costumbres y religión, obviamente encriptada, oculta. ¿Sale? Esa es la manera por la cual se construye el término criptojudaísmo al referirnos a todos estos judíos que aparentemente son cristianos, pero que van a preservar su religión judaica. Hasta ahí es el primer, como explicación de lo que es el concepto de criptojudaísmo para todos aquellos amigos que no les quede muy claro o no estén familiarizados con el tema. ¿Hacia dónde se fueron estas colonias? Bueno, estas colonias judías y criptojudías, porque las hay de las dos, sí, se fueron a Portugal, a Ámsterdam, a los principales puntos del Imperio Otomano y obviamente, por supuesto, a la zona de América. ¿Ok? Pero en México, particularmente, vamos de lo general a lo particular. En México se desarrollaron dos comunidades que hasta ahorita como historiadores tenemos registro. Recordemos que todas estas cosas que les voy a contar fueron descubiertas por los investigadores que voy a mencionar a partir de principalmente los archivos inquisitoriales. ¿Ok? Es decir, esta es la historia que quedó escrita y que por ende, como historiadores, no suponemos, sino revisamos las fuentes y entonces hablamos de estas. ¿Que pudo haber muchas más? Seguro sí. ¿Que pudo haber cientos de otras comunidades o decenas de comunidades regadas por toda América? Obviamente sí, pero como historiadores no nos podemos ir hacia la suposición ni hacia la asunción, sino que tenemos que irnos hacia lo que dicen los registros. Y bueno, ¿qué dicen los registros? Los registros nos hablan de dos comunidades grandes. Una que no se sabe más o menos cuándo, cómo empezó, pero sí termina en el auto de fe o el Gran Quemadero de 1596, ¿ok? Y la otra que parte de 1596 y terminará en otro auto de fe de 1649. ¿A qué me refiero con auto de fe? Auto de fe significa una ceremonia en la cual van a castigar, ya sea con penas económicas, penas sociales, un poco como bullying, y además, o penas de vida, de mandar a matar a alguien. Y en los autos de fe que preparaba la iglesia, que no eran cada 8 días, sino estaban espaciados en tiempo para poder juntar más presos, más reos y hacerlo más llamativo ante la población, porque esto era el fenómeno de esparcimiento entre la gente. Recordemos que no hay Netflix y que no hay nada de Zoom, entonces esta gente se tiene que entretener con algo. Y entonces en los grandes autos de fe se castigaba a hechiceras, herejes, blasfemos, sodomitas, judaizantes, es decir, un combo de delitos que la Inquisición va a establecer como delitos sociales y religiosos. Entonces, el auto de fe de 1596 y el auto de fe de 1649 van a ser los dos autos de fe que logren de alguna manera terminar con estas dos comunidades criptojudías aquí en la Ciudad de México. En la primera comunidad, seguramente ustedes han escuchado el nombre de los Carvajal, porque ha estado muy de moda últimamente en este último año, pero realmente tiene mucha historia más. Siempre hemos escuchado a los Carvajal, estos judíos que los descubren, el Santo Oficio y los queman. Bueno, incluso el gran Diego Rivera pintará varias veces, en varias ocasiones, a Mariana de Carvajal siendo quemada por el Santo Oficio. Y esos son como los más famosos, como los más sonados de esa primera complicidad, aunque hay muchos más. 150 personas aproximadamente las que se registran por el delito de judaizar o ser judaizante, esto es decir, ser criptojudío. Y en la segunda gran complicidad resulta que es importante las figuras de algunas mujeres como Beatriz Hernández, como Justa Méndez, de las cuales hablaremos ahorita, una Natalia Honor Núñez, a la par de otros grandes señores como Simón Báez Sevilla o también Tomás Treviño de Sobremonte, ¿no? Entonces, estos van a ser las dos complicidades que vamos a explicar. Pero bueno,
No se los voy a explicar desde el papel de la historia en general, sino desde el papel de las mujeres, ¿ok? Una vez entendido la parte y definida la parte que tiene que ver con el qué es el criptojudaísmo, cómo es que llega el criptojudaísmo a México y de qué va el criptojudaísmo en México, ¿ok? Una vez entendido eso, vámonos a salir un poquito del tema para meternos en temas teológicos cristianos. ¿Y por qué? Porque es muy interesante para mí como historiador hacer esta conexión. La cultura femenina dentro de la vida judía y dentro de la vida cristiana en el medievo fueron sumamente importantes. La mujer jugó un papel preponderante en los límites que el hombre le marcaba. Estos límites pueden ser indudablemente la vida hogareña o los conventos de monjas para el caso de las mujeres cristianas. De esta manera vemos que para estos criptojudíos que llegan a México, ya traen una tradición bastante importante de las mujeres judías en la Edad Media. ¿Quiénes son estas mujeres judías? Bueno, para empezar con algo importante y lo más fundamental, son las que transmiten el judaísmo a sus hijos, porque el judaísmo es una religión que sí se lleva en el templo, se lleva en la sinagoga, pero realmente es una religión que después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, del segundo templo de Salomón, se va a mantener dentro de la casa. Y el judaísmo rabínico va a buscar que la enseñanza masculina del judaísmo sea a partir de una yeshiva o de una escuela, pero que la educación femenina del judaísmo se lleve en la casa y se traten de hacer todos los ritos y costumbres que de las cuales las mujeres ostentan y detentan el poder, como por ejemplo llevar una casa kosher, enseñar las tradiciones a los hijos, prender las velas de Shabbat, hacer la jalá para Shabbat, hacer una serie de ritos que tienen que ver mucho con la comida y tienen que ver mucho con la cohesión familiar, ¿ok? Entonces, la mujer judía, ya de entrada en el medioevo, es una mujer que tiene una responsabilidad sumamente importante por el esquema social en el que vive y es una mujer que cumple a la par del hombre, claro está, quiero definirlo muy bien, dentro de los parámetros sociales medievales judaicos, ¿ok? Un lugar preponderante también dentro de la casa y bueno, como para muestra un botón, aquí está una de mis escenas favoritas, la central que están viendo ustedes, es una escena de la Agadá Dorada de Barcelona, una Agadá para Pesaj, un libro de rezo y de historia de Moisés y del Éxodo, que se utiliza para la cena de la Pascua judía, Pesaj. Y vemos una de las ordenanzas alágicas, rabínicas, en las que se ordena que cuando llegue Pesaj debemos de limpiar el hametz o toda partícula de harina de trigo de la casa, como bien dice una canción que cantaban las abuelas, ¿no? Purim, Purim, Purim Lanu, Pesaj, Pesaj a la mano. La nona está diciendo a los nietos a limpiar cajones, cantones y los techos. O sea, está la ordenanza ahí a partir de la halajá en versión canción, ¿no? De limpiar los cajones, limpiar los pisos, limpiar los techos del hametz. Entonces aquí vemos al padre judío, a la madre judía y a los hijicos limpiando toda la casa y buscando que no exista este hametz o esta partícula que no debe de estar para todo lo que contempla la festividad del Pesaj o de la Pascua judía. Entonces, quiero con esta escena que vean cómo la mujer es sumamente importante, ¿no? En cuanto a la transmisión de la cultura. Y esto sé que es un poco, a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, bueno, ya, empieza con los Carvajal, ya que vamos a escuchar todo lo de los Carvajal. Sí, pero esto es sumamente importante y muchas veces lo descontextualizamos, ¿no? Y no lo vemos y por eso no nos suena como realmente la resonancia de la cultura femenina dentro de la visión judía. Ahora, dentro de la visión católica europea, y aquí nos vamos a meter en temas bien escabrosos, bien padre, vamos a pasar un poco a los vecinos católicos, ¿no? A los vecinos cristianos del mundo europeo. Bueno,
el cristianismo también tiene una tradición fundamental hacia las mujeres místicas cristianas. ¿Quiénes son estas mujeres? Mujeres que se han dedicado a la contemplación, a el estudio de las escrituras a partir de un confesor. Vamos, para cerrar pronto, monjas, ¿ok? Mujeres que van a estar siguiendo sus propias leyes alágicas, que no se llama alágico, obviamente, sino es las leyes eclesiásticas, las normas de un convento. Y a lo largo del cristianismo se van dando figuras muy importantes en la literatura, en la mística, incluso en las protociencias, como Hildegarda de Bingen o Agnes Blanc-Benkin, o también la famosísima y más conocida de todas, Teresa de Ávila. Estas tres religiosas que pertenecieron a órdenes monásticas diferentes, femeninas diferentes, que están puestas aquí en orden cronológico, comenzando con Hildegarda y terminando con Teresa, son mujeres que tuvieron una repercusión muy importante como mujeres místicas, reconocidas por la iglesia y reconocidas por la sociedad. Esto, no me voy a meter mucho en esto, pues nunca acabamos, esto da para hablar de otras 8 clases, ¿ok? Esto repercutió en el virreinato novohispano, es decir, los símiles de la función femenina religiosa mística, como Hildegarda, Agnes y Teresa, van a repercutir en figuras de aquí, mexicanas, como el famoso Lirio de Puebla, Sor María de Jesús Delgado y Tomellín, Santa Rosa de Lima en el virreinato del... O qué decir una menos mística y más literata, bueno, igual de mística y literatura preciosa, todos ustedes la conocen, la señorita del billete de 200 pesos, Sor Juana Inés de la Cruz. Estas señoras no se dan de alguna manera de la degeneración espontánea, sino que vienen emulando un esquema místico, literario, jerárquico, eclesiástico, que pacta el mundo europeo. Entonces, ¿por qué explico a las monjas? Y ustedes me van a decir, Luis, te estás yendo por otro lado, tú ibas a hablar de beatas judías, de señoras judías, del criptojudaísmo. Sí, es que es la mezcla de estos dos. Empezando por la palabra beata. Si ustedes investigan o leen alguno de los artículos que les recomendaré más adelante, se van a dar cuenta con que la palabra que la Inquisición utiliza para referirse a las mujeres judías es beata. Y no es una palabra que la iglesia se la acuñe a las mujeres judías, sino que las mismas mujeres judías, que vamos a ver más adelante, se hacen llamar beatas. Y tienen una serie de comportamientos místicos que nos las conectan intelectual o ideológicamente de manera muy sorpresivamente directa con estas tres señoritas que estamos viendo del lado de Nueva España. Por supuesto que es muy arriesgado y muy osado empezar a establecer estas conexiones, pero están las herramientas históricas básicas para ver cómo de alguna manera el cristianismo de estos judíos que buscaban ser cristianos ante la gente y judíos dentro de su casa, este judaísmo-cristianismo, porque vivían las dos religiones. Ellos tenían que ofrecer puerco muchas veces en su casa, tenían que ir a misa, tenían que respetar la fiesta de Navidad, la fiesta de Todos Santos, tenían que ir en procesiones. Vamos, no es gente judía 100% porque está siendo oculta. Y de tanto ir a la iglesia y de tanto tener esta conexión, y no son 10 años, estamos hablando de cientos de años, ¿sí? Fíjense nada más, 1596 es un siglo después a la expulsión de los judíos de Sefara. Entonces, son de 100 a 100 y pico años de gente que está viviendo un judaísmo y que está asumiendo unas conductas cristianas, y ahí viene el bellísimo, para mí como historiador, bellísimo fenómeno de inclusión. Se juntan los mundos. Es indudable. Es como cuando tienen a la prima que se va a Estados Unidos 5 semanas y regresa hablando así con acentos norteamericano. Bueno, igual, la aculturización, la asimilación cultural es un fenómeno muy natural. Y es... como lo decía, como lo dice Danny Feinstein, el judaísmo no se da en la luna. ¿Ok? O sea, tenemos que ver que este judaísmo va a absorber características de las religiosidades, ¿no? Que tienen que ver aquí con el mundo cristiano. ¿Ok? Ahora sí.
Una vez dicho lo cual, explicando qué es el judaísmo, el criptojudaísmo, por qué están aquí en Nueva España, quiénes son estas familias y, por otro lado, cuál es el papel de la mujer judía en el medioevo, cuál es el papel de la mujer cristiana mística y hagan de cuenta que todo esto lo vamos a meter en una licuadora, ¿ok? Y lo vamos a servir a continuación. Y empecemos a hablar de las características de estas mujeres en la historia del criptojudaísmo, pero además, y quiero ser muy puntual con esto, mujeres en la historia de nuestra historia. Porque además de ser mujeres judías, son mujeres novohispanas. Son mujeres que viven, rezan, sufren y mueren aquí, en tierra mexicana actualmente. ¿Ok? Y que van a formar parte de esta otra cara, de este caleidoscopio cultural al cual todos nosotros pertenecemos y que se llama México. ¿Ok? Los Carvajal. Resumida historia de los Carvajal. Una familia muy rica que está en Extremadura y en La Raya, en la zona de Extremadura y de Portugal, la franja entre Portugal y Castilla, por la zona de Extremadura, que tiene muchísimo dinero y se viene a México por medio de un expedicionario, que no es el primer Carvajal que llega a América. El primer Carvajal que llega a América es con Hernán Cortés. Este es otro más de los Carvajales y funda, como muchos de ustedes saben, Monterrey, Santa Lucía de Monterrey, que así le llaman a la primera fundación, y luego los cacha el Santo Oficio y los termina quemando. Nota a pie, véanse la película de Arturo Ripstein. Está muy padre, está perfecta, que se la vean, ahora con todo este bagaje, la van a disfrutar muchísimo más. Pero ¿quiénes son las mujeres Carvajal? La historia de la familia Carvajal tiende a contarse por la vía de los hombres. Y sí, no podemos dejar de lado la figura de Luis de Carvajal el Viejo, el gran descubridor del pánuco y fundador de todo esto que llamaremos el Nuevo Reino de León, que se sigue llamando Nuevo León. Y además uno de los grandes y ricos comerciantes. Y no podemos dejar de lado a su sobrino, Luis de Carvajal, el mozo, el joven, el gran místico, el que escribía poemas, teilim, sidurim, el que escribía los rezos y los compartía a una comunidad, la primera comunidad, y estos manuscritos que fueron robados a principios del siglo XX y que ahora gracias a la filantropía están de nuevo en tierra mexicana. Estos manuscritos que están actualmente resguardados en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de la Nacional de Antropología e Historia. Entonces, no podemos desconectar la figura de los hombres. Pero bueno, en otra ocasión, con muchísimo gusto, nos echamos un cafecito y hablamos de los Carvajal, los hombres Carvajal. Hoy le toca el turno a las mujeres. Las mujeres Carvajal son sumamente importantes. ¿Por qué? Punto número 1. Luis de Carvajal, el Viejo, el Conquistador, está casado con una señora llamada Guiomar de Rivera. Al parecer, por lo que aseveran las fuentes, Guiomar de Rivera era abiertamente criptojudía. Bueno, no en el mundo, sino en español, sino con su marido. Aquí tenemos un caso de un judío que se convierte al cristianismo y es muy católico, más católico que el Papa. Y del otro lado, una mujer aparentemente cristiana que para nada continúa sus enseñanzas. Y Guiomar de Rivera va a tener una relación muy interesante con su cuñada, Francisca Núñez de Carvajal. Y en algún momento, Francisca Núñez de Carvajal y Guiomar de Rivera van a mantener el judaísmo dentro de la familia allá en España. Cuando la señora Francisca Núñez de Carvajal se embarca hacia América con sus hijos y con sus hijas, la señora Guiomar de Rivera se quedará allá en Europa y allá terminará su historia. Sigamos con Francisca Núñez de Carvajal. Es madre de un chorro de hijos, entre ellos un fraile, Miguelico, Baltasar, Luis el mozo, el místico que les decía, pero también es muy puntual hablar que es madre de todas estas niñas, estas jovencitas que son cruciales para la historia. Me refiero a Mariana Núñez de Carvajal, Leonor de Carvajal o Leonor de Andrada, Catalina de Carvajal, Isabel de Carvajal y la más pequeñita de todas, Anica de Carvajal. Todas estas niñas van a crecer dentro del judaísmo y todas estas niñas van a tener una relación muy importante con su madre, es decir, la transmisión de la judeidad por la herencia del esquema medieval judaico que traía, obviamente, esta familia.
¿sale? Todas estas niñas, gracias a los investigadores, hemos entendido un poco más a fondo, ¿cuáles son los papeles de estas chavas? ¿Con quiénes se casan? ¿Qué es lo que fungen? Vamos a hablar brevemente de todas ellas. Mariana Núñez de Carvajal es una chica que siempre tuvo al parecer, por lo que dicen los documentos, una propensión a la melancolía o lo que hoy llamaríamos alguna depresión, algún problema de depresión que va a detonar en una serie de problemas mentales. Mariana Núñez de Carvajal es la última que muere de toda la familia Carvajal, puesto que su familia es procesada en el auto de fe de 1596 y ella, por cuestiones médicas, va a ser tomada o tachada como loca y va a ser guardada. ¿Ok? Cuando el tribunal falla, aunque da el fallo final de que no está loca y de que sí es judaizante, Mariana va a morir también en la hoguera, pero en el año de 1601, es decir, años después que toda su familia. Dato curioso, Mariana Núñez de Carvajal es la única de la familia Carvajal que va a morir como judía y no va a convertirse ni en el último momento. Aspecto que le vale morir quemada viva en la hoguera, como la retratará Diego Rivera, del que, por cierto, Diego Rivera se decía que era descendiente de los Carvajal. Ahora bien, Leonor de Carvajal o Leonor de Andrada es un caso interesantísimo, muy recientemente estudiado por el maestro Diego Martínez Serrano de Lina, que hace una exposición y una investigación preciosa sobre la vida de Leonor de Carvajal o Leonor de Andrada, ¿sí? Y es una chava que junto con Catalina, su media hermana, se van a casar con dos grandes mineros, que son mineros criptojudíos de origen portugués, de apellido Fonseca y Jorge de Fonseca y Héctor Figueroa, me parece, pero Fonseca, no es Fonseca y Almeida, ¿ok? Fonseca y Almeida. Estos dos hermanos se casarán con las dos hermanas Carvajal y tendrán una vida maravillosa. Y como tienen muchísimo dinero, porque la familia es rica y poderosa del descubrimiento del pánuco, y al mismo tiempo la familia es todavía más rica y poderosa porque tiene dentro de sus cuñados a dos de los grandes mineros de toda la zona de Taxco, ¿ok? Que son Fonseca y Almeida, ¿sí? Ellos dos, bueno, la familia se va a ir para arriba y van a permitir tener una vida un poco más holgada. Gracias al análisis que hace Diego Martínez, se puede entender muy bien las posesiones materiales que ella tenía. Y no estamos hablando de alguien que tuviera dos calzones y ya, ¿eh? Habla de escritorios, secreteros, cojines, sillas, vestidos, gente muy bien acomodada. Particularmente Catalina e Isabel de Carvajal estarán alternando entre Ciudad de México y Pachuca, y Leonor estará con su madre Francisca alternando entre Ciudad de México y las varias haciendas que la familia de Almeida va a tener en la zona de Taxco. Y bueno, la última de las niñitas es la que sobrevive hasta el final. Yo ya les había dicho que era Mariana, pero bueno, se me pasó, la pobre de Anica, que para ese momento es una niña aproximadamente de 9 a 13 años, varían las fuentes, y que por ser niña el Santo Oficio se tienta el corazón, porque aunque no lo crean, seguramente en el Santo Oficio de alguno por ahí ha de haber tenido corazón y se ha de haber tentado el decir, no voy a mandar a una niña a la hoguera. Entonces la meten a un cuidado de las monjas y crece como una niña católica, apostólica y romana. Ahorita vamos a hablar de Anica de Carvajal, ¿ok? Entonces, estas mujeres son fundamentales porque además de transmitir el judaísmo, lo que van a hacer es convertir. Estas mujeres son mujeres que convierten al judaísmo a otras personas. La doctora Silvia Jamuy, el doctor Antonio Rubial, el propio maestro Diego Martínez hablan de esto, de la figura de esta mujer que convierte a los demás, a los esclavos, a los sirvientes o incluso a amigos cercanos. ¿Okay? Eso va a ser el caso de la famosa Justa Méndez que ahorita vamos a hablar. Entonces, son mujeres transmisoras del judaísmo, cohesionantes de la familia, seguidoras de la tradición. Son las que saben cocinar, son las que rezan, siempre rezarán en español o en portugués.
Al parecer la lengua hebrea les estaba vetada. Lo podemos entender por la cuestión de una yeshiva. Quien estudia en hebreo y quien sabe hebreo es el hombre que va a ser un gran abrej, por ejemplo, un gran estudioso, ¿sí? Talmúdico, y tiene el derecho de aprender la lengua de Dios. Pero las otras señoras que no están obligadas a estar en el templo, y aquí en Nueva España no hay templo, claramente, porque si habría templo, obviamente se están dando un balazo en el pie, ¿ok? Sino en las sinagogas clandestinas y demás, ellas rezan en español, ellas rezan en portugués y también hablan sueltamente el ladino, como ahorita les voy a enseñar una serie de poemas padrísimos, bueno, padrísimos para nosotros, muy tristes para la situación. Entonces tenemos a una madre, ¿sí? Judía, que le enseña y le comparte el judaísmo a sus hijas, y de estas hijas que tienen sirvientes, en su mayoría chichimecas, que este es un dato que me he encontrado en muchas investigaciones, es un dato padrísimo, porque probablemente para que estas personas, estos indígenas chichimecas, no estuvieran como tan familiarizados de la cultura española, pensemos que estamos a 30, 50 años después de la conquista, y entonces no vean de raro que encienden velas o que sientan chive o que hacen ciertas cosas. Entonces, fíjense qué inteligentes, se van a buscar a cierta gente como un poco más alejada del contexto cristiano, y a los más cercanos de sirvientes y esclavos los convierten en judíos y les enseñan cosas que hacer. Obviamente, digo, es muy común, quien lleva la casa kosher tiene que dar una instrucción de alguna manera a la gente que llega a trabajar en una casa o compartir un espacio de no me mezcles esto con esto, porque no va a funcionar, así no funciona mi vida. Entonces, obviamente, si ahora se hace, por supuesto que en otras épocas se haría. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el fin de las mujeres Carvajal. ¿Cómo terminan las mujeres Carvajal? Bueno, doña Francisca y doña Mariana van a ser las primeras que caen, ¿ok? Seguidos por Leonor, Catalina e Isabel. Como les dije, a Nica la van a guardar en un convento. Aparentemente va a ser la última que se sale o que sobrevive, y de hecho sí, va a ser la única que se salva, y eventualmente matarán por garrotevil, esto es decir, por estrangulamiento, a doña Francisca, Leonor, Isabel y Catalina, y la única que va a morir quemada viva es en 1601 Mariana de Carvajal. Esta figura tan cuestionante de las mujeres van a ser las que sostengan la comunidad. Aquí está una de las versiones de Mariana de Carvajal, pintada por Diego Rivera, la que vemos aquí. Este mural que vemos aquí está particularmente en el Palacio Nacional, ¿ok? Pero hay otras. De hecho, una amiga que ahorita está armando un proyecto de restauración de uno de los murales de Rivera, me mandó el otro día de la semana unas fotos, y casualmente vuelve a pintar Diego Rivera en Cuernavaca el mural, otra vez a Mariana Carvajal en otro mural, ¿ok? Y bueno, Leonor Núñez particularmente se asienta en la zona de Taxco, como les decía, con su esposo Jorge de Almeida, y ellos van a tener cierta relación con lo que seguramente muchos de ustedes han escuchado y que el maestro Diego Martínez lo refiere muy bien, que es la migbe de Juliantla, este famoso baño ritual compuesto por un bor o un pozo, como lo están pudiendo ver, bueno, según la tesis del maestro Martínez, y esto tiene que ver en un lugar donde están las Carvajal. O sea, esto es bien interesante. Están las Carvajal cerca de aquí. Esto pertenece aparentemente a la tierra de alguno de las haciendas de Jorge de Almeida, al parecer. Es un lugar muy importante donde las mujeres necesitarán, si estamos hablando de la importancia de la mujer, con todo lo que llevamos de la plática, pues imagínense, ¿no? Es importantísimo. Pero Leonor, también yo tenía a Leonor en muy alta estima desde mucho tiempo antes, porque gracias a los estudios de Michelle Hamilton, de la Universidad de California de Berkeley, se hace la traducción de los poemas de Leonor de Carvajal. Esto es muy interesante porque no solamente estamos hablando del hombre, más allá del estudio de género, que es importante, pero un poco más en cuestiones generalizadas.
no solamente estamos hablando de un Luis de Carvajal el místico que hace estos teilim o salmos, ¿no? Y hace este librito de 4 o 5 fojas que se llama Lex Adonai, la ley de Dios, y que escribe sus memorias. Estos 3 libros que hoy se mantienen bajo el resguardo de la Biblioteca Nacional del INA. Él es el poeta, él es el místico hablado por la historiografía, él es el que ha sido reconocido como uno de los grandes poetas y mayores literatos, y sí, en ese sentido sí, del mundo novohispano. Pero está su hermana también, está su hermana, la hermana que escribe. Y estos poemas, que son un montón, pero Hamilton traduce estos, paleografía y hace la transcripción y todo el estudio de estos particularmente, ¿no? Que me encanta el estudio de Hamilton porque habla de, sí, es importante Luis, pero es importante Leonor y Luis, porque estamos hablando entonces de una familia muy culta y muy elevada y muy ilustrada, como lo establecerá mi queridísima maestra de bendicho recuerdo, Eva Alexandra Uxmani, en su libro maravilloso El judaísmo y el cristianismo en la Nueva España, ¿ok? Habla de una familia muy, pero muy elevada, muy bien conectada y muy intelectualmente ávida. Y descubrimiento de los poemas de Doña Leonor, esta mujer en Taxco, esta mujer que está aquí, son impresionantes. Leamos sin más ni más este fragmento que le seleccioné, que se encuentra en los folios 126 y 126 vuelta del documento que tiene que ver con el juicio de Doña Leonor de Carvajal o Leonor de Andrada. Y quiero que se fijen cómo va saltando del español al portugués y al ladino. ¿Ok? Vamos a leerlo. A ti, Señor Dios, clamamos, con voces y alaridos, por vernos tan afligidos, atiende a que desmayamos. Si no somos socorridos, o las crianzas perdidas, os orfanos desamparados, as viudas afligidas, as doncelas combatidas, os orfanaos desamparados y otros peor librados en muy ásperas prisiones y de claridad privados con tormentos alejados. Y con ásperas prisiones andan nuestros corazones tan cobardes de temor, das continuas aflicciones y fortes tribulaciones. Que esquillemos tu amor, no nos tarde el tu favor. Señor Dios del firmamento, da remedio a noso dor. Apláquese el tu furor, per tu prometimiento, no te alembren nuestros yarros, pues a ti nos convertimos, que ainda que tarramos muchas veces cada día, por Señor te confesamos y tu nombre invocamos siempre de noche y de día. Pésanos de haber pecado, mas haremos penitencia. No mires a lo pasado, usa, Señor, de clemencia, como siempre has acostumbrado. Estos poemas son una maravilla, siempre lo digo, nunca me cansaré de decirlo. Qué gran poetisa es esta mujer. Es una escritora, es una poeta. No quiero decir con ello de que hacer comparaciones ínfimas sin sustento, pero a esta mujer la podemos introducir perfectamente en un universo literario que parte desde Mariana Estrada de Medinilla con sus maravillosas loas hacia las fiestas del virrey. Si no conocen las loas, las décimas de Mariana Estrada de Medinilla, por favor, las tienen que leer algún día, son divertidísimas. Es una mujer que escribe en sí, muy contemporánea de esta Leonor de Carvajal, ¿ok? O Leonor de Andrada, y que esta mujer está dentro del universo de Mariana Estrada de Medinilla y de Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, son mujeres religiosas, ¿no? Seculares, unas de hábito, otras de religiosidad, con un siñut impresionante, en el caso de Leonor, ¿no? Núñez de Carvajal o Leonor de Andrada. Es impresionante lo que hace esta señora, ¿ok? Pasemos al segundo caso, ¿sí? Un caso completamente diferente, que es el de Justa Méndez. Si quieren, vayan anotando sus preguntas, al final las respondemos, o si quieren, abrimos también un espacio para la pregunta, ustedes vayan escribiendo para que no se les olvide y las respondemos al final, ¿ok?
Justa Méndez, aquí les dejo la bibliografía. Justa Méndez, muy importantemente estudiada por la doctora Silvia Jamuy, que tiene un artículo muy impresionante que habla de Justa Méndez, la gran dogmatista, así le llama el artículo de la doctora Jamuy, que también es continuación de una investigación que hará en sus años el doctor Antonio Rubial García, que lleva por título Unas beatas judías, ¿sí? Y que pertenece a la revista de reseñas de historias, de la revista de historias, la que ven en todos los puestos de periódicos, bueno, hay, ¿ok? ¿Qué tiene que ver Justa Méndez y por qué es tan importante? Bueno, Justa es un caso muy raro porque Justa nace cristiana, vive cristiana católica, crece como cristiana católica, no tiene nada que ver con familias judías por la investigación de la doctora Jamuy, y de viaje a América se encuentra con un chico, aparentemente se enamora, llamado Luis Pinto, quien la convierte al judaísmo en el barco y baja en Veracruz como judía. ¿Ok? Obviamente criptojudía. Este es un caso padrísimo porque todos pensaríamos que son solamente las mujeres judías de nacimiento las que tienden a buscar esta religiosidad y este respeto y demás, pero no. Son también mujeres cristianas, católicas, como Justa Méndez, que se ven de alguna manera coqueteadas con la idea de pertenecer al mundo de la vida judía. Y bueno, el problema aquí es, más bien la duda, no es problema, es duda, ¿qué son las cosas que hacen que Justa Méndez se vuelva judía? Ella baja como judía, como criptojudía, y al parecer su madre lo sabe. Y no queda muy claro, de acuerdo a los documentos, aunque la investigación de la doctora Jamuy es maravillosa, la verdad se las recomiendo muchísimo, que al parecer la mamá se convierte o la mamá acepta y entra de costurera primero y luego de nana a la familia Carvajal. Entonces esto ya está poniendo como telenovela de Televisa. Ya estamos viendo el cameo y una llega y la otra entonces se conocen y es nana de nada más y nada menos que de Anica. Pero claramente es una mujer muy culta en su momento, desde su partida en España, y está tan cercana a la esfera de la lectura que la propia familia de los Carvajal la adopta. Y el hecho de esta adopción, no una adopción de que la toman como hija, sino la adoptan dentro del círculo, esta adopción dentro del círculo de los Carvajal le va a valer que suba de rango de manera muy llamativa, ¿ok? Y que logre vivir de una manera bastante bien acomodada, ¿ok? Veamos el testimonio que reproduce la doctora Jamuy en su investigación. Dijo que cuando venía de España, esto es el juicio, parte del juicio de Justa Méndez, en su navío, que era de Alonso López de Escamilla, venía asimismo en él un mancebo portugués que se decía Luis Pinto. Y viajó junto a Santa María la Blanca en Sevilla, ojo, Santa María la Blanca, la sinagoga de Santa María la Blanca, y era mozo soltero y no sé si tenía padres vivos. ¿Qué inquisidores tan chismosos, verdad? Pero bueno, eso era su trabajo, ¿no? Pero decían que era natural de Lisboa. No, bueno, aquí ya nos sacaron el apellido y el código postal, ¿no? Y estando leyendo, aquí está lo importante, aquí, y estando leyendo un día en un libro que llaman La monarquía eclesiástica, la vida del patriarca Abraham, a lo que se quiere acordar, llegó ella el dicho Luis Pinto y le dijo que leía en el dicho libro y enseñándoselo esta le dijo, buen tiempo era aquel en que hablaba Dios con los hombres y esta le respondió, bueno, y de allí vinieron a tratar de la ley de Moisés. Y el dicho Luis Pinto le dijo a esta que guardase la ley de Moisés y se apartase de la de nuestro Redentor Jesucristo. Y esta le respondió, pues ¿cómo es eso? Pues la ley de Jesucristo la siguen todos. Y el dicho Luis Pinto le tornó a decir que guardase la ley de Moisés porque en ella se salvaría y mediante su guarda tendría muchas riquezas y bienes temporales. Estos señores, o sea, 99% inventan, o sea, claro que no estaban ahí, o sea, ningún inquisidor estaba ahí, pero bueno, estos ya se reconstruyeron ahí todo el drama. Y bueno, Justa llega a la Ciudad de México
¿sale? Y va a relacionarse con la familia Carvajal. Esta ilustración pertenece a un libro que se acaba de sacar, Libre Ediciones, que acaba de sacar un libro maravilloso, que ojalá pronto lo podamos tener en las bibliotecas públicas de todo el país, de todos los ayuntamientos, y digitalizado también, que es la historia de los Carvajal desde una revisión más contemporánea. Es el último libro que acaba de salir de los Carvajal y que fue presentado en la ciudad de Monterrey hace aproximadamente un mes, gracias al apoyo de Casa Tobá y Liber Ediciones allá, en el cual fui invitado y fue muy maravilloso ver. Y estas maravillosas ilustraciones son las que adornan el libro. Y aquí vemos cómo la introducen a la familia Carvajal. Es esta Justa Méndez entrando en este. Pero Justa tenía un hermano mayor que la procuraba, católico de Hueso Colorado, Gabriel, que al parecer viene antes o después, no queda como muy claro. Y este muere en un accidente. Y al estar ahora sí, su madre y ella solas, se tienen que valer por sí mismas. Y entonces eso es como un referente en lo cual la doctora Jamui marca una línea muy, muy lógica de decir, y por eso se suben de lleno al mundo judío. Y que luego que volvió a casa, que serían las 9 o las 10 del día, contó a sus amas lo que había dicho el dicho Domingo Rodríguez y se entristecieron mucho y dijeron una a la otra que quizás las prenderían a ellas también. ¿Qué es esto? Esto es el anuncio de cuando a ellas le dicen, ya cacharon a los Carvajal. E inmediatamente Luis ya dijo el nombre de toda la banda, ¿sí? Y entonces, órale, van pa'l bote todos. Esto es lo que ella le dice a sus confesores, ¿no? Y se entristecieron mucho y dijeron una a la otra, son muchas mujeres, está bien padre, que las prenderían a ellas también, ¿ok? Y bueno, cuando apresan a la familia Carvajal, también va Justa Méndez para allí y a Justa Méndez la encierran en la Inquisición, pero de alguna manera Justa logra demostrar que ella está de una manera un poco más colateral, no es una manera tan directa, ¿ok? Y salva de la muerte, ¿sale? Y la obligan a usar un San Benito, que esta es la imagen del flyer que maravillosamente nos hicieron nuestros amigos de Noche de Museos y de la Sinagoga Histórica Justo Cere de la Keile, que vemos a este grabado neerlandés, me parece, que muestra a un hombre y a una mujer usando San Benito. San Benito, ¿qué cosa es? La contracción de la palabra saco bendito, así se le decía, ¿ok? Este saco bendito es un saco de papas con una cruz pintada y dependiendo del color de la cruz que estaba pintado, pues sabías de qué va el delito que estaba cometiendo esta persona, ¿no? Obviamente el San Benito te lo tenías que tomar y vivir para siempre, no era de que me lo quito para ir al mercado, para nada. Te lo quitabas cuando la autoridad eclesiástica te decía que te lo quitaras, ¿ok? Si no, no. Entonces, imagínense los escupitajos, las groserías, los apedramientos de todas las personas que traían San Benito, porque era obviamente un bullying, ¿no? Una cuestión social, ¿no? Y fue muy mal vista su salida por la sociedad. Aunque su esposo subió mucho en economía, gracias a muchos negocios, su situación económica mejoró e incluso se fueron a vivir a España. Justa sale de México y se regresa a España. Aquí está la declaración de un hombre que rechaza Justa Méndez, que era por cierto muy hermosa, y que lo rechaza, y le dice al que lo rechaza que por qué no se va a casar con él, y ella le dice, me llamó, o sea, está diciendo este señor en primera persona, me llamó, y me dijo obviamente que era judío, y la dicha, mi mujer era ensambenitada y que no merecíamos nos trazase como a hombres, sino como indios, porque eso es español. Este documento, perdón, no es el que yo les decía, el que yo les decía creo que viene después. Este documento es cuando el esposo de Justa Méndez recibe una amenaza tremendísima por parte del enamorado de Justa Méndez, ¿sí?
y les llama perros judíos en la calle. Y este señor dice, a ver, ni perro ni judío. Y se atreve además a denunciar al señor que lo insultó, ¿ok? Y por eso empieza. Me llamó que era judío y la dicha mi mujer, o sea, justamente era ensanbenitada, y que no merecíamos nos tratase como a hombres, sino como a indios, porque no son españoles. Para empeorar las cosas, cada mañana en la puerta de su casa encontraba sanbenitos dibujados con tierra. Según el demandante, esta práctica tenía por objeto molestarlos, estas son las palabras de la doctora Jamuy, al mismo tiempo disminuir su condición social. Es decir, eran una familia completamente agredida por la sociedad. Dice acá, Luisa, que se oye un ruido muy molesto. Sí, es que fíjate que está un camión aquí, se acaba de parar. Ya cerré la puerta, pero creo que sigo oyendo. Voy atrás, esperemos que deja todo acá. A ver si se oye y ya pedí que cierren las ventanas de allá y ya se va. ¿Okay? Ya no se oye. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Tali. Un beso a Tali, que está por acá. Muy bien, ahora, ¿quiénes son los hijos de Justa Méndez? Luis Pérez Roldán, Isabel y Francisca, ¿ok? Sí, y la familia se va con todo hijos a Madrid, de ahí pasan a Sevilla y de regreso pasan a la Ciudad de México, donde se vuelven a meter a otro círculo comunitario. ¿Quién lideraba este círculo comunitario? Bueno, esto está padrísimo, este documento, porque vean nada más los datos que te sacan sobre las mujeres judías y su rito. También documento citado en la investigación de la doctora Jamuy. Dice, y la noche de la víspera cenaron esta confesante y todas las referidas en la casa de la dicha su madre Justa Méndez. Es decir, la confesante es Isabel, porque Francisca muere muy niña. ¿Okay? Justa Méndez, pescado, legumbres y no carne. Y después se volvieron esta confesante y su dicha hermana, Francisca Núñez, con sus maridos y no se bañaron porque no le echasen de ver. Y no sabe si las demás se bañaron en su casa de la dicha su madre, donde todas se concertaron la dicha víspera de hacer el dicho ayuno del día grande, y, o sea, Yom Kippur, y que para entretener y pasar el dicho día sin comer ni beber, se fuesen en unas canoas al patio y arboleda de la iglesia de Santiago. Todos hemos caminado por el barrio de Santiago. Es Mixcalco, Tepito, La Lagunilla, súbale, hay lugares, ¿ok? Allá, ¿sale? O sea, para allá es esta zona de Santiago, como en efecto lo hicieron, y se fueron esta confesante y todas las personas referidas, y pasaron el dicho día sin comer, entreteniéndose en el dicho patio y arboleda, y entrando en la dicha iglesia, con que pasearon hasta la tarde, que se volvieron en las dichas canoas, aquí dice Mónica, exacto, están refiriendo a las acequias de la zona, a casa de la dicha su madre Justa Méndez, donde cenaron aquella noche los dichos manjares y no carne, habiéndose declarado todas unas con otras de cómo habían hecho el dicho ayuno en guarda y observancia de la ley. Unas con otras. Todo el texto está en femenino. Es una belleza. Ellas son las que van con sus maridos, las que dicen que ayuno, que no ayuno, lo que se ha de comer, el día grande, cuándo cae el día grande, ¿no? Y esto, claro, a falta de una figura rabínica, que seguramente la había, pero estamos de manera críptica, ¿ok? Se pasan una tras otra. Es una maravilla de texto, porque te dice que comen, cómo comen, se refiere a Kippur, y además, de paso, te describe el barrio de Santiago, ¿ok? Y es una maravilla. O sea, de verdad, es una maravilla. Y luego, cuando muere, como les decía, Francisca, la hija de Justa, obviamente hay otro documentazo. La dicha Justa Méndez le fue dando a la dicha doña Isabel Tristán, otra de la comunidad, lo que había de llevar la dicha su hija, la fallecida. Y fue una camisa nueva,
y que a lo que entiende era labrada de acicado y un tocado nuevo de lienzo y una toca de seda nueva, con una orilla azul y un hábito nuevo de las que tenían hecho, y el faldellín dicho, y una balona y vueltas nuevas de clarín bordado de oro y seda, y unos zapatos de polvillo con unos listones negros. Nuevo todo. Lo cual junto a la dicha doña Isabel Tristán en un chicuivite, en un enfardelado, y se fue a la noche la dicha doña Isabel Tristán a su casa, y esta confesante es la suya. ¿Qué es lo que este texto nos refiere de manera más impresionante? La existencia de una Hebra Kadisha, un grupo de personas que atienden al cadáver y que lo lavan y que lo visten. Este es el documento más importante que estamos viendo. Justa enferma de epidemia, de la epidemia del tifus, para que vean que no son la moda ahorita, y Margarita de Rivera, una de sus amigas, es la que le toca atenderla y verla morir. Esta historia ya se está poniendo rebuena. ¿Qué nos dice Margarita de Rivera? Que van a ponerle a Justa, porque ella lo ordena así, un hábito de la Orden del Carmen. Y aquí ya se vuelve muy complicado. ¿Qué significa? Según los cristianos católicos, la Orden del Carmen fue fundada por una visión, una hierofanía que tuvo el profeta Elías y Ezequiel en el Monte Carmelo, cuando vieron a Nuestra Señora del Carmelo, según la historia, y que por eso se inventó la Orden del Carmen. Esta historia obviamente no es real, ¿ok? Porque Elías y Ezequiel pertenecen al Antiguo Testamento, pero bueno, esto es otro chisme. La Orden del Carmelo, cuando se constituye en la Edad Media, quiere hacerse notar como la primera de las órdenes, y dice a los franciscanos, a los dominicos y a los agustinos, todos del siglo XIII, así, pues ¿saben qué? Yo soy más vieja que ustedes porque yo soy la primera, fundada por el profeta Elías. Bueno, eso es chisme aparte, pero es importante, porque las mujeres y los hombres judíos que tenemos registro de su entierro, particularmente todos se ordenan enterrar con un hábito de la Orden del Carmen. Uno, para parecer católicos, uy, qué devotos son de la Virgen del Carmen, sí. Que la iglesia, por cierto, todavía está ahí, en la famosa calle del Carmen, por eso se llama del Carmen, donde uno va a comprar la cháchara, ok, pues váyase a dar la vuelta por la maravillosa. Y ya no es la iglesia del siglo XVI, es una iglesia del siglo XIX, igual de bonita, también muy padre, pero el convento ha desaparecido y por desgracia no sabemos dónde está el panteón, donde están enterrados todos ellos, ok. Entonces, los judíos, en su esquema de criptojudíos, decían, ¿qué hago? La manera más judía de enterrarme sin que me valga por ello la pena de mi familia que queda viva, no sea que la Santa Inquisición descubra algo, es enterrarme con el hábito de la Orden del Carmen, porque para la visión criptojudía de estos cuates, la Orden del Carmen era lo más judío cercano, porque estaba fundada la orden dentro de esta visión medieval por Elías, ¿ok? Entonces, y el gran profeta Elías, lo importante que es para Pesaj, ¿ok? Entonces, vean como todas las conexiones que se pueden armar, y bueno, al final la entierran con el hábito y se hace una shive, para Justa Méndez, donde le colocan el hábito, y no traigo el documento, pero les voy a platicar, es terrible la muerte de Justa Méndez, porque la señora está muy enferma, muy, muy enferma. Y el texto dice, que me parece una cosa preciosa, ay, no sé por qué no lo puse, pero bueno, que está como en un trance, está agonizando, están todas las mujeres de la Hebra Kadisha alrededor de ella, esperando a que muera y orando por ella, y de pronto Justa, que lleva días sin reconocimiento, apenas y prueba comida y demás, despierta, se hiergue en sí misma en la cama y empieza a decir palabras que no tienen sentido y termina con un Jesucristo no, y se muerde la lengua y empieza a sangrar y cae muerta en su cama, y la cara de terror de Justa Méndez y de miedo y de coraje y de todo lo que ha de haber vivido la pobre señora,
es tan impactante que inmediatamente las mujeres la cubren el rostro. O sea, porque de hecho el documento dice así, la cara de terror de Justa Méndez, ¿no? Y ella grita, está enojada con la vida que le tocó, ¿no? Jesucristo, ¿no? Y se muerde la lengua y sangra. Es una escena que ni Ernesto Alonso, ni Ernesto Alonso le imaginaba. Bueno, y para terminar y abrir a alguna pregunta, alguna duda de lo que ustedes tengan a consideración, preguntarme, terminemos con el caso de Leonor Núñez, que no es Leonor Núñez de Carvajal, es otra Leonor Núñez, otra Leonor que viene después de la segunda complicidad. Y esta niña es alumna de Justa Méndez, fue gran amiga de Simón Báez Sevilla y también de otra venerable beata, Blanca Enríquez. Blanca Enríquez es una mujer muy mística, muy cercana a estas mujeres de monjas que ven cosas. Y hay un documento muy padre que estudia de Leonor Núñez y de Blanca Enríquez, el gran doctor Nathal Watchell, que si no han leído sus libros, se los recomiendo muchísimo. La lógica de las hogueras es uno y Laberintos Marranos, la fe del recuerdo es el otro, ambos editados por Fondo de Cultura Económica. Y bueno, Blanca Enríquez es una mujer que es mística y que cura a la gente. Pertenece a esta Hebra Kadishá, pertenece a todo este grupo de gente muy, muy reconocida por la comunidad. Es también amiga de Justa Méndez. O sea, Justa, Blanca y Leonor iban para todos lados, juntas. Eran las amigas del momento, ¿no? Y en algún momento Blanca Enríquez se hace muy famosa porque está, según el documento que refiere el doctor Bachel, en su investigación, Blanca está prendiendo las velas de Shabbat y lista para hacer la verajá de Shabbat, la oración. Está con ella Leonor Núñez y la familia de Simón Báez, Sevilla. Y en ese momento, antes de hacer la oración, Blanca está concentrada, abre los ojos y dice: salgamos de esta casa que el Dios me ha dicho que se va a caer. Agarran a los niños, agarran el pan, agarran sus cosas, se salen tranquilamente de la casa e inmediatamente la casa, que por cierto estaba en la calle de Jesús María, se viene abajo. ¡Pras! Y por esa razón Blanca Enríquez queda como wow, la mística, la beata, la venerable, la mujer de líder, de liderazgo, y además es amiga de Leonor Núñez, y además es amiga de la otra gran Justa Méndez, ¿ok? Entonces es el trío fantástico, ¿no? En ese sentido, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta parte, y bueno, todos ellos se reunían en casa de Leonor y demás. Nuestra querida Leonor Núñez nace en Madrid en 1585, como lo pueden ver, y va a dar muchos vuelcos. La familia huye a Francia en 1592 y de Francia conocen a un tío, la clásica historia de que le está yendo bien en América, y viajan a la Nueva España en 1609. En 1609 se instalan en una de las casas de la familia Blandón, en la calle de Tacuba, y posteriormente van a estar viviendo en muchos lados. Esta es la zona de la habitación española. Acá estaría la primera casa por esta zona de la familia, y luego se irían a la calle de Santo Domingo, que quedaría más o menos por acá, y luego un año después a la calle de Donceles. Son familias itinerantes. Leonor Núñez y su esposo y sus hijas se van a mudar posteriormente a la calle de Santa Catalina, actualmente calle de Argentina. Y luego la madre de Leonor Núñez, que esa es una historia bien triste, la mamá de Leonor Núñez, que también es una gran beata judía, es denunciada por su esposo en España. El esposo, que le está yendo muy mal, le pide un dinero a Leonor y a la mamá de Leonor. Ellas se niegan a darlo, es una extorsión, y el marido desde Sevilla, el papá y marido desde Sevilla acusa a su hija y a su esposa de ser judaizantes, y el tribunal encuentra culpable a la mamá de Leonor Núñez, la mamá de Leonor Núñez Uña Campeche. Fíjense nada más
¿Cuántas zonas en esta plática ya abarcamos del país? ¿Ok? Y se hacen muy amigos de otra gran familia que con todo gusto hablaremos después si quieren, Duarte de León, que es el hijo nada más y menos que de Justa Méndez, y la familia va a ir dando tumbos hasta que Leonor Núñez, la segunda hija de Leonor Núñez, llamada Isabel, se casa con el famoso Tomás Treviño de Sobremonte. Este Tomás Treviño de Sobremonte es muy famoso porque tiene la casa del judío, que estaba en la antigua calle del Cacahuatal, y fíjense cómo al final de nuestra plática todas las familias se conectan, y es una cosa impresionante. Después de la inundación de 1629, una pequeña inundación que duró 5 años en la Ciudad de México, la familia abandonó Ciudad de México y se mudó a Guadalajara, y en Guadalajara conoció a la rama de los Nieto, otra rama de la familia Carvajal. Se resguardaron en Guadalajara, ¿sí? Y posteriormente regresaron a la Ciudad de México en 1634. Para 1634, Leonor ya tenía nietas, y estas nietas vivían en la calle de Jesús María, o sea que la presencia judía en México, en la calle de Jesús María, va un poco más antes, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Del siglo XX. Y bueno, eventualmente las casas buscaban estar en casas dentro de los 4 barrios fuera del mundo español. El barrio de San Sebastián Atzacualco, el barrio de Santa María Coepopan, el barrio de San Pedro Teopan o Apetitlán, y el barrio de San Juan Moyotlán. Dice Mónica, ¿se sabe el número de Jesús María? No se sabe. Nada más dice que la casa estaba en Jesús María. Y un día la historia es muy triste porque aprenden a Leonor Núñez, le avisan a Leonor que van por ella. Leonor escapa a las afueras de la ciudad, en la Alameda, que es lo que están viendo ustedes aquí, esta fotografía de una pintura sobre la Alameda, y trata de resguardarse toda la noche. Se muere de frío. La señora Leonor Núñez trata de escapar, se le pierde una bolsa de dinero, por lo que dice el doctor Nathan Bachel, y trata de regresar por esta bolsa de dinero porque no tiene más, y es cuando la agarran. Trata de huir, se escapa, llega a la casa de una amiga, le pide que le guarde en la noche, la amiga no la quiere tener allí. La amiga le da un chal y le dice que Dios te acompañe, y la saca de la casa. La pobre de Leonor Núñez, cerca de los 50 y pico años, anda vagando en la oscuridad de la noche, siendo perseguida por la guardia de la Inquisición, y termina entrando a una acequia, a un canal para guardar la vida, pero se está helando, es agua fría, es agua helada. Y ahí la van a terminar encontrando el Santo Oficio, le hace un juicio, apresan a ella, a su hija, aquí está la firma de Leonor Núñez, aquí está la firma de María Gómez, la que estaba casada con Tomás Treviño de Sobremonte, y le hacen un proceso inquisitorial. En el proceso inquisitorial se descubre que Leonor Núñez sabe el Shema Israel, sabe el Modeani, ¿ok? Y utiliza siempre la palabra el Dios, de tradición sefaradí, que habla de la unicidad. No es el Dios en plural, es el Dios. Ajá. En el ladino decimos el Dios. Y también recita canciones sobre la estrella del sol, canciones sobre el ángel de la guarda, canciones sobre el rey David y el rey Salomón, y describe los ritos de hacer ayuno arrodillados con las manos y la frente en el suelo para los ayunos de Pesaj, de Purim, de Shabbat. Eventualmente hacen ayuno de Shabbat también, y obviamente del ayuno de Yom Kippur, ¿ok? La familia paga una fuerte suma económica y es liberada hacia principios de 1635, pero años después la familia es, como el caso de los Carvajal, vuelta a encontrar culpable. Y de esta manera, Tomás Treviño de Sobremonte, que es el cabeza de familia, es apresado definitivamente hacia el año 1644.
Toda la familia, la mayoría de ellas mujeres, apresadas en las cárceles secretas de la Inquisición, se hablan, esto lo he dicho en otras conferencias, se hablan para que no sean descubiertos por los españoles en náhuatl. Es precioso este dato. Ellas hablan, ellos también, en náhuatl, se comunican entre ellos. Y esto nos da resonancia con la idea de una Leonor de Carvajal educando y convirtiendo a los indígenas, y de un Luis de Carvajal valiéndose de las rutas comerciales indígenas de los pochtecas en el norte para comerciar. O sea, vean nada más, nada menos cómo podemos hacer una hilación de todos estos conceptos. Y qué curioso que estos criptojudíos hayan elegido el náhuatl como su lengua de comunicación un poco más secreta. La familia es condenada el 11 de abril de 1649 y son condenados a la hoguera un total de 109 judíos. De ese total, 57 personas ya habían fallecido. Sacaban los huesos y quemaban los huesos. Y si no encontraban huesos, construían una piñata, literal, es una piñata, es una figura de papel maché. Hay unos registros de los libros de fábrica de cómo se hacen estas figuras y se les ponía el nombre y se les ponía San Benito, háganme el favor, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son quemados en efigie, o sea, en piñata, por así decirlo? Justa Méndez, que ya había muerto, Blanca Enríquez, que ya había muerto, y también Isabel Núñez, la hija mayor de Leonor. Y de los vivos fueron quemados un total de 13 personas, entre ellas Leonor Núñez, sus dos hijas María y Ana, su hijo Francisco y su yerno Tomás. ¿Quiénes son abjurados y reconciliados? Es decir, se salvan. Y si los volvemos a cachar, los quemamos, entonces se cuidan muy bien y ya jamás vuelven a saber de ellos. Leonor Báez de Sevilla, hermana de Simón Báez de Sevilla, Simón Báez de Sevilla, Juana Enríquez, esposa de Simón, e hija de Blanca Enríquez. Entonces vemos a toda la familia Báez de Sevilla que se salva. Y aquí el doctor Bachel hace una nota muy interesante. ¿Por qué se salva? Bueno, resulta que Simón Báez de Sevilla tenía un familiar muy importante en el gobierno de Madrid. Entonces puede, es lo que deja en el aire el doctor Báez, existir la posibilidad de que pues viniera una orden de indulto, ¿no? Un poco más desde arriba. Tomás se nega a besar el Cristo, muere quemado en la hoguera como judío completamente confeso, y hay una crónica del padre Corchero Carreño, que es el que describe todo esto, y nos dice que fue una situación muy, muy, muy fuerte. Describe cómo paran a Tomás Treviño Sobremonte, lo están enjuiciando, se vuela la carpa, ¿no? Y entonces ve enfrente a su suegra, Leonor Núñez, de la que estamos hablando, y le grita algo referente a esta historia, y con esta historia concluyo la presentación. Y les agradezco mucho su atención. En el libro de Macabeos nos encontramos una historia muy particular en la cual hay una mujer llamada Ana que la obligan a abandonar el judaísmo, y al negarse agarran a todos sus hijos, que son muchos, 7, y lo van matando uno por uno enfrente de sus ojos. Ana, ¿sí?, la madre de los 7 macabeos mártires, según el libro de los Macabeos, abraza a sus hijos con mucho amor y los insta a morir orgullosos de la fe judía y a nunca retractarse de lo que piensan y de lo que son. Y entonces ella es muy fuerte, ahí igual la termina matando al final, pero tiene el suplicio de ver morir a cada uno de sus hijos, pero todos aquellos más valientes, el que sigue que el anterior. Así nos dice el libro de Macabeos. Si esta historia la traspolamos al juicio de estas mujeres, de esta Leonor Núñez, ¿no?, que está viendo cómo queman a sus hijos, a sus nietos, y están matando a toda su familia, y están desenterrando a sus amigas, y las están quemando en hueso o quemando en efigie, esta escena que el padre Carreño nos cuenta es dramática,
porque para los católicos no le entendieron el grito, pero ahora que podemos entender a partir del estudio de las fuentes esta visión que maravillosamente el doctor Nathan Bachel lo hace en su libro de Laberintos Marranos, es entender el significado fuerte del grito que le grita Tomás Treviño Sobremonte a su suegra que está viendo que están matando a toda su familia ante sus ojos. ¿Y cuál es el grito? El grito es: acuérdate de la madre de los macabeos. Es una cosa súper fuerte. Y bueno, de esta manera concluyo mi presentación. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención, de verdad. Acá tenemos algunas preguntas. Dice aquí, ¿qué pasó con Anika? Buena pregunta. Anika la educan como católica y después se dan cuenta que Anika es la super líder de la comunidad judía después. Anika va a vivir como judía, se casa con un judío, va a ser la figura mujer de cohesionamiento y va a morir un poco antes que Justa Méndez. Y por eso Anika también es importante, porque es la conexión en esta línea narrativa entre la familia Carvajal de la primera comunidad y la segunda comunidad. ¿Ok? Pues no sé, aquí tenemos, no sé si quieran leer las preguntas o acá. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, pues qué cosa tan exquisita. Gracias por compartir tantos conocimientos con semejante pasión. Realmente te lo agradecemos muchos. Yo quería preguntarte si sabemos cuestiones de la cocina, o sea, si hubo sabores sefaradís obviamente que influyeron y que se mezclaron y que de algún modo se sabe, o sea, de alguna manera concreta, si tienes alguna información sobre eso, y que creo que le toca mucho a la parte femenina. Claro, sí, como tal, el recetario sefaradí pues no estaba tan registrado bajo ese concepto, ¿no? Pero sí hay muchísima influencia de las habas, ajá, de no mezclar la carne con la leche, más bien como cuestiones de kashrut, pero hay algo muy importante que es los panes redondos para el momento de una shive, y además los huevos jaminados, que no les dicen jaminados porque en el argot, porque no tienen los cristianos este vocablo, pero sí hablan de estos huevos que se cocen, estos huevos duros y que se comen en la shive cuando se sientan por el alma de un difunto. Entonces, ahí, por ejemplo, empieza a haber este tipo de cosas, ¿no? Y es muy importante la cuestión de la carne, puesto que Simón va de Sevilla, chisme para otra clase, pero él es el primero que abre una carnicería kosher en Guadalajara, Jalisco. ¿Ok? Y él tiene su carnicería kosher, entonces perfectamente sabe la shejitá y que corte y que no, y que la sangre y que todo. O sea, sí hay muchas cuestiones sobre la comida. Ahora, más no hay. ¿Por qué? Porque los inquisidores no veían en la comida una manera de transmisión, siendo que eso se los pasó por debajo de sus narices y no lo vieron. Qué bueno que no lo vieron, porque se mantuvo de alguna manera, ¿no? Qué malo que no lo vieron, porque no tenemos esos registros. Entonces, hasta ahorita no hemos encontrado, e incluyo en las investigaciones, estos documentos que nos hablen, nos refieran de que si las bulemas, por ejemplo, que si o sea, y demás. Más bien, creo que las recetas se sobrevivieron más en el otro lado de los paisanos sefaradíes que se fueron para la parte del Imperio Otomano, y que sí se permitió la mezcla de recetas y la continuidad de ciertas recetas. Aquí, por lo que yo sé, documentalmente hablando, los panes redondos, que además ahí ya se sale mucho. ¿Qué son estos panes redondos? ¿Son bulemas o son rosquitas o son qué cosas son los panes redondos, no? Y el pescado, eso sí, se come mucho el pescado en Rosh Hashanah, bueno, que en el vocablo sefaradí es Rosh Hashanah, no Rosh Hashanah, por eso me estoy comiendo una sílaba, ¿ok? Y el carnero. El carnero, el pescado y obviamente el hueso de cordero y el hueso de pollo
como en el seder, en la que hará de Pesaj, en el plato, eso está. Y eso aparece en documentos desde aquí hasta Perú. Entonces, ahí sí podemos como ir dando esa parte de la cuestión de la comida. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, dice aquí Ignacio Cuevas, gracias por la conferencia, porque debemos recordar que es discriminatoria. Sí, claro, por supuesto. Hay que ser incluyente, por esa razón. Cuando ves que a mí me dicen, es que ¿por qué hablas de esto? ¿Cuál es la necesidad? Yo siempre contesto, es ahora donde más hay la necesidad. Si me estás preguntando que por qué estoy hablando de esto, es la necesidad en este momento, ¿no? Por eso estamos hablando de esto, porque me lo estás preguntando. Entonces, y creo que muy acertado de verdad el comentario. Gracias, Ignacio. Monterrey tenemos el cabrito, la tortilla, exactamente, ¿no? Que hay muchas tesis de especialistas en gastronomía que sí han encontrado las conexiones, ¿no? Del cabrito, que bueno, es la modo de preparación del kashrut, ¿no? Tal cual, así tal cual, ¿no? Dice, ¿hay registros de indígenas conversos? Sí, bueno, estos registros de los indígenas de Leonor de Carvajal y demás, pero son particularmente norteños, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a todas y a todos. La barbacoa, no creo que la barbacoa sea kosher, porque se tiende a cocinar dentro de la tierra y no, ahí sí ya se rompe la cuestión, ¿ok? Y bueno, no sé, adelante ustedes me dicen. Sí, Anita creo que tiene los comentarios que hay en Facebook, que esos no los puedes ver tú. Sí, bueno, Luis, primero que nada, qué forma de narrar, eres súper histriónico, así que, híjole, está increíble, me encantó. La verdad es que... Es que Anita, déjame decirte algo, Anita es mujer de teatro y ustedes dos se van a llevar muy bien porque Luis hace unas obras de personajes históricos a manera de comedia. Bueno, ahora que podamos regresar al teatro vivo, tenemos que hacer varias actividades contigo en la sinagoga o donde sea, porque de veras es una maravilla. Pues ya platicaremos, Luis. Por favor, ¿puedo hacer un anuncio? 4 de septiembre los esperamos en el Centro Cultural Teopanzolco en Cuernavaca. Es un teatro muy bello, muy grande, con mucho espacio, porque tendremos una función de estas que habla Mónica. Sé que es hasta Cuernavaca, pero si están por allá visitando a la abuela o algo así, pásense y diviértanse en el teatro. ¿De qué va a ser? Sorpresa. ¿De qué va a ser, Luis? Es sorpresa. ¿Sorpresa? Ok. Perfecto. Ya platicaremos, Luis, tú y yo. Por supuesto. Bueno, te leo unos comentarios. Obviamente hay muchísimas felicitaciones, tanto en Facebook como aquí en el chat. Te leo algunos. Francisco Latapí nos dice, sí, fue una familia muy grande, conquistadores de Nuevo León y de Nuevo México. Miriam Hammer nos dice, en algún momento se habla sobre panes trenzados, ojalá. Sí, en el documento de Blanca Enríquez se habla del pan para la cena del viernes. No dice trenzado, no dice jalá, pero dice pan para la cena del viernes con las velas. Ah, perfecto. Jasia nos dice, por favor, más pláticas con el doctor Huitrón, más seguido, estas reuniones en lugar de una vez al mes. Felicidades, gran ponencia. Felicidades, gracias, mucho conocimiento y muy joven el historiador. Excelente exposición, gracias a todos, gracias por compartir. Justa Méndez, ¿sería pariente de Hanna Méndez? Fíjate que sí, ya me lo han preguntado. La familia Méndez Benveniste es súper importante, ¿no? Pero a veces pasa la particularidad de que los criptojudíos adoptan apellidos similares. Entonces, muchas veces a la hora de hacer las genealogías nos perdemos si es realmente descendiente o familiar de ese bloque, de esos Méndez, o simplemente adoptó. El propio padre de Gracia Méndez, la señora, adopta ese apellido y el de Luna, del nombre del comisario del papá de Juana, de Isabel la Católica. O sea, él mismo está adoptando su nombre católico de un nombre que ya existía, un nombre de pila, de Luna.
¿sí? Y lo toma. Entonces, y pasa aquí también con los indígenas, ¿eh? Yo me bautizo y me vuelvo Pedro de Alvarado II. O sea, esa adoptación de nombres y de apellidos pasa mucho y a veces te hacen dudar si son o no son de la misma. Ok. Esther Alerán nos dice que si cortar las uñas y el pelo y tirarlos al WC es una superstición sefaradí. Pues no sé si al WC, yo me acuerdo que a la tierra, porque te cortas el pelo, te cortas las uñitas y va a la tierra, ¿ok? Al WC no había escuchado esa alhaja, pero a lo mejor ya está permitida y uno no lo sabe. Pero sí, tirar las uñas y el cabello que te cortas a la tierra es tradición sefaradí, supersticiosa también. Ok, Florencia Rosa nos dice una maravilla esta plática, me ha dado muchas pistas sobre mi origen familiar. Ojalá y nos diera un correo para hacerle unos comentarios personales para emprender mi investigación sobre mi familia, mi origen. Infinitas gracias. No sé si quieras dar algún... Claro. ¿Quieres lo escribo? ¿Cómo es tu correo? Y lo escribo aquí en el chat. Okay. Es cursos.luis Huitrón, así estoy, @gmail. cursos.luis.huitrón, @gmail. Ah, no es Luis Huitrón, es Luis. Ajá, ¿O es Luis? Luis.huitrón. Ajá. Cursos.luis.huitrón. @gmail, exacto. Mil gracias, Mónica. Hay mucha gente que nos está preguntando si esta plática queda grabada. Sí, les recuerdo que queda grabada tanto en Facebook como YouTube de La Keile o en el Facebook de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Para que la vuelvan a ver si quieren o para que la recomienden a alguien. Bueno, Vicky Vilgray dice, aconsejo leer La Gesta del Marrano. Oh, sí, claro. Sí, de Francisco Maldonado da Silva, contemporáneo de... No, de Marcos Aguinis, ¿no? El autor la es Marcos Aguinis. Marcos Aguinis. Sí. Sara Catán, magnífica exposición. Felicidades, gracias por compartir, muchas gracias. En algún momento se habla, sí fue una familia muy grande, un segundo, porque se me repiten algunos comentarios. Excelente ponencia, muchas gracias. A ver, San Luis Potosí es una ciudad que en la época virreinal estuvo habitada por muchos sevillanos. ¿Existe registro de judíos de Sevilla en esa ciudad? Buena pregunta. De San Luis Potosí no sé, pero tuve un alumno que estaba haciendo investigación sobre los judíos de Aguascalientes y de San Luis Potosí, pero él centrado particularmente en las familias criptojudías de Aguascalientes por una tradición que tiene algunas personas de hacer carnitas en la entrada de la casa, pero nunca te la comes, solo la ofreces a los paseantes. Todo empezó esa investigación, no sé en dónde haya terminado. Con gusto puedo preguntar y será cuestión de hacer investigación en el Archivo General de la Nación. Seguramente alguno saldrá, seguramente sí. Ok. Un agasajo, tanta historia, felicidades. Estoy tratando de leer acá, qué ponencia tan impresionante, mil felicidades. ¿Dónde podemos encontrar más información o bibliografía? Pues se lo puedo se lo puedo pasar a Mónica como una selección de bibliografía para que se postee en algún lugar donde ustedes mejor tengan a bien hacerlo y ahí la gente ya puede como estudiarlo. Okay. Rodrigo, me gustaría que nos pudieras hablar un poco sobre Teresa de Ávila, el judaísmo y la Orden del Carmen. Necesitaríamos sí, necesitaríamos otras 2 o 3 sesiones, ¿no? Que tiene su origen criptojudío también, con su abuela conversa, al igual que Isabel la Católica. ¿Hay registros de indígenas conversos al judaísmo? Sí, estos que mencionaba, particularmente del norte o más alejados de los indígenas del centro. Muchísimas gracias por tus conocimientos, muy importante, un gusto escucharte, excelente plática, sumamente interesante, nos dice Rebeca Braverman, que no veas el reloj y sigas platicando. Sí se puede buscar esta página, esta plática en Facebook. Sí,
Bueno, los comentarios siguen y siguen en cuanto a felicitación. Lourdes Ramírez en Facebook nos dice, si lo de los apellidos, el cambio como Dios dado de mi familia. Ah, es sí, de los apellidos, el cambio, como Dios dado de mi familia. Me imagino que es un comentario personal. Ajá. Puede ser, aunque el nombre Dios dado es muy cristiano, muy, muy cristiano. Se ponía cuando nacía un hijo de embarazo muy fuerte y era como una manda cristiana católica de ponerle el apellido o el nombre a ese hijo que venía de un embarazo muy difícil y que comprometía. Eso es más como tradición católica, el Dios dado, ajá, particularmente. Y nos preguntan también si en Querétaro hubo habitación de criptojudíos. Híjole, no hay estudios, pero yo te puedo decir que sí, porque la familia de mi papá, que viene de Querétaro, es puramente criptojudíos. Ellos no lo saben, si lo están viendo, se están enterando en este instante, pero ellos no lo saben, no les han dicho todavía, pero todas las tradiciones que tienen en Semana Santa y enterrar a los muertos y velar a los muertos, todo. Entonces, y ellos son una familia que estuvieron prácticamente todo el periodo colonial en Querétaro, incluso fueron fundadores de parte de Querétaro, entonces, imagínate. O sea que sí. Luis, nos preguntan varias personas que si das cursos y si sí, ¿en dónde los das? Sí, damos cursos en varios lados. Ahorita estamos abriendo un curso en la Universidad Hebraica del criptojudaísmo en general, pero también en el taller de historia, CDMX, como bien lo dijo Mónica al principio, ahí damos cursos de historia del arte, de judaísmo también, de religiones. Entonces, pueden escribirme a este correo para pedirle información de qué cursos y con todo el gusto les contesto personalmente para mencionarles la oferta de estos cursos. Y obviamente todos en formato Zoom, claro está. Claro. Y sabes que, Luis, a mí la verdad es que se me está antojando que ofrezcamos un curso en la plataforma de la sinagoga, ¿no? Que está unida con la de la Keilah. Sí. Pero no sé cuál sería el tema, porque pues tú puedes hablar de muchos temas. A lo mejor nos pueden mandar sus deseos y sus sugerencias. Podríamos armar un curso semanal con Luis, porque sí, yo creo que esto fascinado. Fascinada y qué mejor que sea en la sinagoga y gracias a la Keilah, yo encantado, acepto gustoso. Pues padrísimo, vamos a coordinarlo y se enterarán todos de cuándo empezaremos con esto, ¿ok? Sí, Luis. sí. Me gustaría decir algunos avisos y algunas cosas interesantes. Sí. Algo fantástico que quiero adelantar es que en el CDI, en el Deportivo Israelita, están preparando toda una serie de eventos relacionados con este tema de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y de la presencia judía en este contexto en el que Luis ya se involucró hasta las chanclas. Tali Breutmann, no sé si ya se salió o aquí sigues, Tali, pero bueno, hay un equipo precioso y va a haber eventos fabulosos que no se pueden perder. Esto me parece va a ser en noviembre. Están trabajando a marchas forzadas. Por otro lado, hay una obra de teatro que Fanny Sarfati está preparando en el edificio de la sinagoga histórica que se llama Los Carvajal y que no va a ser en un formato teatro, me siento y lo veo. Vamos a caminar con actores, músicos y bailarines por los diferentes espacios de la sinagoga. No sabemos cuándo, porque pues tenemos que esperar al semáforo y todas estas cosas. Yo también ofrezco, y el equipo de los guías de la sinagoga histórica, un tour sobre la presencia de los judíos en la ciudad colonial y la Inquisición. Entonces también podríamos ir empezando a armar grupos para hacer estas salidas. Y bueno, yo los invito, la sinagoga histórica en Justo Sierra 71 está abierta. Ustedes pueden ir a visitarla. No importa que estemos en semáforo naranja, tienen que entrar con su cubrebocas, usar el gel, pero estamos abiertos. Vengan, es un lugar tan delicioso y la verdad ya hace falta ir a ciertos lugares y aquí pues lo podemos hacer sin ningún problema. Tenemos los domingos clases de Kabbalah con la doctora Annette Pierre en su formato ahorita virtual, pero se pueden inscribir a las 12 del día. Tenemos nuestra próxima entrevista de los lunes, va a ser de este lunes en 8 con el señor Felipe Kleinfinger, de 95 años, una delicia de
cosas que nos va a decir y que nos va a aportar. Y tenemos nuestra próxima noche de museos de hoy en un mes, el último miércoles de agosto. Vamos a hacerle una entrevista a Sara Salomón para aprender sobre cultura judía a través de los vestuarios que ella lleva haciendo décadas. Entonces creo que va a estar padrísimo. Tenemos mucho todavía y bueno, pronto estaremos anunciando algún curso con Luis que pues ya me emocioné. Entonces yo quiero agradecerte, Luis, quiero agradecerte a Anita y a Raquel de la Keile, quiero agradecer a Vania de la Sinagoga Histórica que por ahí anda y a todos ustedes que aquí siguen y que, bueno, pues nos vemos muy pronto en la próxima. No sé, Luis, si quieres terminar con algo, con un último pensamiento. No, pues gracias otra vez a todas las instituciones por el foro y por los micrófonos. Y bueno, si alguien se quedó con alguna duda, por favor escríbame al correo y de verdad les contesto. Me puedo tardar un poquito, pero sí contesto, la verdad. Y pues nada, de nuevamente agradecerles. Y bueno, siempre me gusta como terminar pensando que la discriminación no ha terminado y estos procesos no han acabado, solamente se han modernizado y creo que es tarea de todos, sin ánimo de hacer una apología, pero sí entendernos como que esto sigue pasando y ha pasado y creo que conociendo el asunto todos lo podemos cambiar y buscar un mejor mundo para todos. Así que los esperamos en los diferentes foros, vayan a la sinagoga, es un lugar maravilloso y más, por favor, vayan a las visitas de Mónica, porque son increíbles. Muchísimas gracias a todas, a todos. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, Luis. De verdad fue un gustazo escucharte. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todo el público. Les recordamos que la plática se queda grabada en las plataformas de Zoom y digo en las plataformas de Facebook y de YouTube de la Keile y en Facebook de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Y también aquí, en el YouTube de la sinagoga. okay. Aunque nos tardamos un poquito más que ustedes, pero en 2, 3 días ya está ahí. Ok, ok. Y los invitamos también a seguir todas las actividades de la Keilah, que tenemos varios cursos también, varias actividades todos los días. De verdad, pues están invitados a cualquier plataforma, a cualquier lugar, mientras que esto sea cultural, vamos a seguir juntos todos. Así que está padrísimo. Muchísimas gracias a todo el público que nos está escuchando y pues nos vemos pronto, primero Dios. Gracias, de verdad. Buenas noches.